En el video anterior vimos que un vector tenía dos componentes que le llamamos que el vector tiene la componente a, b, es decir que hasta aquí vale a y hasta aquí vale b. Otra forma de escribir un vector también lo podemos poner como a(i) más bj. Eso no quiere decir que se puedan sumar estos dos, simplemente que esta i representa la componente de un eje y la j de otro eje. Podríamos sumar entre vectores, pero no es el caso. Entonces la representación es más o menos parecida a esta, representa lo mismo. Habíamos dicho que teníamos que tener un ángulo con respecto al eje horizontal, que de aquí podíamos calcular el ángulo con la función tangente, que no era otra cosa que b sobre a. También habíamos visto que el ángulo a su vez era la tangente a la menos 1 de b sobre a, y que tenía que estar medido en radianes. Otra cosa que habíamos visto es que el módulo o la magnitud de este vector se representaba con ese valor absoluto y que no era otra cosa más que la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un temita que se llama vector unitario. El tema de hoy se llama vector unitario. Vamos a poner aquí la circunferencia que tiene radio igual a 1. Quiere decir que esta circunferencia, si yo genero un vector, pues ese vector tiene magnitud 1. Voy a llamarle vector u. Quiere decir entonces que esa magnitud de u, pues que se obtiene exactamente igual, como tiene una componente a y una componente b, se obtiene como a cuadrada más b cuadrada. Como está dentro de un círculo unitario, pues su magnitud sería 1. Bueno, noten igual que haciendo referencia a este ángulo, creamos el ángulo θ. Si obtenemos el seno del ángulo y el coseno del ángulo, recuerden que el seno del ángulo es cateto opuesto, que sería en b sobre u, y el coseno pues sería cateto adyacente, que sería a sobre u. Pero no perdamos de vista que u vale 1. Como u vale 1, quiere decir en este caso que b es igual al seno del ángulo y que a es igual al coseno del ángulo. Como habíamos visto que un vector se podía representar como a(i) más bj, perdón, aquí me equivoqué, como bj, quiere decir entonces que un vector unitario se puede representar como a, que vale coseno del ángulo, y más b, que vale seno del ángulo, de la otra componente j. Esto es un vector unitario. Bueno, este es un ejemplo de vector unitario. Bueno, vamos a obtener el vector unitario del vector v, que vale menos 2,2. Aquí está dibujado el vector v. Otra forma de representarlo dijimos que es menos 2i más 2j. Ya sabíamos que el ángulo, recuerden que tiene dos componentes, a y b, y decíamos que el ángulo era la tangente a la menos 1 de b sobre a. Como en este caso, recuerden que era AB, b vale 2, pues sería tangente a la menos 1 de b sobre a, que es 2 sobre menos 2. Esto es entonces que el ángulo es tangente a la menos 1 de menos 1. Recuerden que esto lo vamos a sacar en la calculadora
en radianes y obtenemos que ese ángulo vale menos pi cuartos. Evidentemente este ángulo no es el que estoy buscando, porque este ángulo vale mucho más de pi medios. Lo que me dio aquí este resultado, y aparte es negativo, es este. Pero yo no quiero este ángulo, quiero este. Así que lo único que haríamos para encontrar este ángulo, vamos a llamarle que lo que encontramos fue el ángulo θ1. El ángulo θ, que es este ángulo, estaría formado por la mitad, que sería una vuelta o media vuelta de la circunferencia, que es pi, y restarle pi cuartos. Quiere decir entonces que este ángulo vale 3 pi cuartos. Ya que tenemos el ángulo que quedamos que son 3 pi cuartos, igual es importante verificar que este ángulo, que este vector, saber su magnitud. Evidentemente no, si fuera unitario pues ya no hago nada porque quiero un vector unitario. Decíamos entonces que la magnitud del vector v pues era la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es, al cuadrado son 4, aquí son 4, es raíz de 8. Así lo podía dejar. Es conveniente que no lo saquen en decimal. Otra forma de representar raíz de 8 podría ser 4 por 2. La raíz de 4 es 2, entonces nos quedaría que esto es 2 raíz de 2. Con este valor no voy a quedar para que lo vean, pero no quiero que pierdan de vista esto. Evidentemente cuando lo hacemos en la calculadora esto es mayor que 1, no es unitario. Esta es la magnitud del vector v. Yo voy a obtener un vector u, un vector unitario que tenga magnitud 1. Bueno, ahora sí vamos sobre el vector unitario del vector v, que dice la fórmula que u es igual al coseno del ángulo, ya lo teníamos, entonces tendríamos que es coseno de 3 pi cuartos. Voy a poner la componente i más el seno de 3 pi cuartos. No olviden que estamos midiendo en radianes. Al obtener esto en la calculadora nos da entonces que el vector u, el coseno de 3 pi cuartos, nos da menos raíz de 2 entre 2 y el seno de 3 pi cuartos pues nos da raíz de 2 entre 2j. Este ya es el vector unitario. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues si lo ponemos en el módulo, es decir, todo esto al cuadrado más todo esto al cuadrado, seguramente el resultado va a ser 1. Solo quiero que vean que ahora, si decidimos, por ejemplo, es el mismo vector, solamente quiero que lo vean para una forma más fácil. Voy a multiplicar y a dividir, ahorita indico por qué, entre raíz de 2 sobre raíz de 2. En la parte de arriba, cuando multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2, pues se van las raíces y nos queda 2. Quiere decir que u es igual a menos 2. Y en la parte de abajo, cuando multiplico 2 por raíz de 2, lo voy a poner en verde, pues así nos queda 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Esto es de la componente i. En el segundo componente del vector, también raíz de 2 por raíz de 2 se hace 2. Y en la parte de abajo, 2 por raíz de 2, pues se queda entonces así, 2 por raíz de 2. Por la componente j. Es el mismo vector que está arriba, solo le hice ahí una modificación multiplicando por esto, que no se altera porque esto es 1. Pero quiero que noten que este 2 raíz de 2, que está aquí abajo, no es otra cosa que el módulo del vector v, que valía 2 raíz de 2. Y que menos 2 y el 2 pues son las componentes originales de nuestro vector v.
Así que una forma más fácil de encontrar el vector unitario la vamos a escribir a continuación, pero aquí acaba nuestro ejercicio, que el vector unitario es lo que está ahí. Entonces concluimos que si v es un vector cualquiera, entonces u, que es el vector unitario, no es otra cosa que el 1 sobre el módulo del vector v por el vector v. El ejemplo que hicimos hace rato era este. Vamos a hacerlo más rápido ahora, sin usar senos y cosenos, y vean entonces que el vector u pues es 1 sobre el módulo de v, que quedamos que era este al cuadrado más este al cuadrado, que eran este al cuadrado son 4 y 4 era 8, por el vector v, que es menos 2,2. Y habíamos dicho que raíz de 8 no era otra cosa, vamos a escribirlo aquí abajo, que 1 sobre 2 raíz de 2 por menos 2,2. Que si se fijan, si esto lo multiplicamos, pues no es otra cosa más que lo que obtuvimos hace ratito. Sería menos 1 por 2 es menos 2 sobre 2 raíz de 2. Y menos 1 por 2, que es este, entre 2 raíz de 2. Bueno, un ejemplo más. Este vector v ya cambió un poquito, dice que es el vector v que es menos 6,10. Recuerden que dijimos que también se puede poner menos 6i más 10j. Y de acuerdo a lo que dice aquí arriba, el vector u lo vamos a definir como 1 sobre el módulo del vector v, que no es otra cosa que menos 6 al cuadrado, que serían 36, más 10 al cuadrado, que serían 100, multiplicado por el vector v, que es menos 6,10. Esto es 136, así que nos quedaría 1 sobre la raíz de 136 multiplicado por menos 6,10. La raíz de 136 lo voy a obtener, dice que es 2 por raíz de 34, así que vamos a poner que esto queda como 1 sobre 2 raíz de 34, que multiplica a menos 6,10. Al multiplicar menos 6 por 1 es menos 6. Entre 2 sería menos 3 sobre raíz de 34, recuerden que es la componente i, más 10 por 1 son 10, entre 2 son 5. Así que nos quedaría 5 sobre raíz de 34j. Y este es nuestro vector unitario. ¿Cómo lo comprobamos? Pues lo mismo. Si todo este elemento, si le sacamos el módulo, todo este elemento lo elevamos al cuadrado, lo sumamos con este elemento al cuadrado, les aseguro que eso da 1. Eso sería todo y gracias.